Saludos, profesor, compañeros maestrantes. Mi nombre es Adael González y hoy, junto con mi equipo, vamos a hablar acerca de un sistema de bombeo de hidrocarburos en una planta de destilación atmosférica. Bueno, como les dije, el informe que estamos haciendo es acerca de una identificación de riesgos para un sistema de bombeo de hidrocarburos en una planta de destilación atmosférica dentro de un complejo de refinador de petróleo. Los compañeros maestrantes junto conmigo, mi persona, el ingeniero Adair González, el ingeniero Julio Landaeta y el ingeniero Joan Adarli. El sistema seleccionado, como les dije, el sistema de bombeo de hidrocarburos en una planta de destilación atmosférica. Podemos hacer una breve descripción del proceso. La unidad de destilación atmosférica es una instalación industrial que produce gas, gasolina, nafta, gasoil, liviano y pesado, y crudo y reducido, también conocido como fondo de la torre atmosférica que va hacia la torre de destilación al vacío. La destilación se hace a la presión atmosférica y una temperatura máxima de 707 grados Fahrenheit. El proceso productivo de una planta de destilación atmosférica consiste en calentar, evaporar, condensar y separar en forma fraccionada una serie de cortes para determinados usos. Es decir, el principal objetivo de esta planta es obtener del crudo y las fracciones de la mezcla que se genere del crudo rangos específicos de ebullición para diferentes usos. Algunas características de este tipo de procesos es alimentado de una mezcla de crudos, el cual es almacenado en tanques de alimentación. Desde allí los productos fluyen por gravedad hacia succión de las bombas de alimentación, que en nuestro caso vamos a llamarlas bombas P10 A y B, las cuales se descargan a través del tren de precalentamiento. La temperatura de entrada de los tambores vaporizadores es de aproximadamente 335 grados Fahrenheit. Aquí, en este caso, los hidrocarburos livianos son presurizados, vaporizados y enviados hacia la zona de vaporización instantánea. Vamos a llamar a estas bombas P20, A y B, que son las que succionan de los tambores y descargan a través del resto de intercambiadores. Podemos ver otro caso de otra descripción del proceso. Las corrientes precalentadas que se vaporizan en el horno y son enviadas a las torres, y la nafta que se obtiene del tope de la torre. Parte de esta nafta retorna a través de las bombas que vamos a llamar P40 A y B hacia el plato del tope de la torre. El querosén que se genera en este proceso de destilación es enviado por la bomba P50 hacia los tanques de almacenamiento. Una breve descripción o una filosofía operacional. Otro, otra, Otra característica, el reflujo principal es succionado por las bombas que vamos a llamar en nuestro caso P70 A y B. El corte número 2, llamado el aceite caliente o el heating oil, es enviado por las P60 A y B hacia los tanques de almacenamiento y después hacia una hidrodesulfuradora. Por último, el fondo de la torre es enviado hacia la planta de destilación a vacío por la bomba P80 A y B. Pueden ver en el siguiente gráfico cómo se hace un esquema general bastante básico de lo que es el proceso de destilación en la planta. Vemos cómo pasa del crudo frío al crudo caliente y los diferentes cortes que se generan a través de la torre fraccionadora. Bueno, en una planta de destilación hay equipos típicos como intercambiadores, tambores, tanques de almacenamiento, la misma torre, hornos, pero en nuestro caso vamos a enfocarnos en las bombas centrífugas, que son los activos críticos porque se encargan de impulsar el producto por los diferentes circuitos para completar el proceso de destilación. Entonces, esos elementos principales que tenemos de una bomba centrífuga, tenemos el impulsor, las carcasas, el eje, sellos mecánicos, rodamientos lubricados, pueden ser por aceite o grasa, sellos mecánicos y acoplamiento flexible con guarda de protección para transmitir potencia del motor a la bomba. Otros elementos secundarios son los transmisores, tanto de presión, flujo o temperatura, indicadores y válvulas, filtros, drenajes, entre otros elementos. Muchas gracias por su atención. Lo dejo con mis compañeros.
Ok, saludos para acá Julio Landaeta. Vamos a continuar entonces con lo que son las causas de fallas comunes en bombas centrífugas. Una de las comunes puede ser lo que son los cambios en la operación de la planta. Factores como la temperatura, la presión y el flujo volumétrico que maneja la planta puede afectar significativamente o impactar en lo que es una bomba centrífuga. También tenemos en lo que es cambios en las especificaciones del fluido. Propiedades como lo que es la gravedad específica, viscosidad dinámica, grado API, porcentaje de agua y porcentaje de azufre, son condiciones y especificaciones que afectan directamente al comportamiento hidráulico y mecánico de una bomba centrífuga, pudiendo ejercer cambios significativos en lo que es su confiabilidad de operación. Por otra parte, tenemos lo que puede ser una incorrecta instalación o reparación de componentes. Esto llámese lo que son ejes, rodamientos, sellos, cascos y rodamientos. Un mal montaje del casco, un mal montaje del sello, un mal montaje de lo que es la caja de rodamiento, hasta del mismo rodamiento y del eje puede ocasionar fallas en la bomba. También lo que es la mala operación de los equipos. Esto en planta es una de las consecuencias, se pudiera decir, más comunes, una mala operación. Ya sea en el proceso de arranque de una bomba, operar con válvulas restringidas, ya sea en la succión o en la descarga. Si se hace la succión, baja la presión de succión. La presión de succión se acerca a lo que es a la presión de evaporación del líquido y crea lo que es el fenómeno llamado cavitación, al igual que lo que es el operar con las válvulas de descarga restringida. Además que operar así también daña lo que son los asientos de las válvulas, generando problemas a futuro en donde cuando se necesite realizar un cierre de esa válvula, a realizar su cierre total no se va a poder porque el asiento está afectado y va a tener lo que se conoce como pase de la válvula como tal. Una incorrecta alineación de lo que es los planes API que son los planes de sello mecánico, si no está alineado de vapor, dependiendo del tipo de plan de sello, si no está alineado el producto correctamente, si se coquifica en lo que es la placa orificio y no lubrica correctamente lo que es la cara del sello. Y también lo que son cuando trabajan por debajo de su flujo mínimo. Esto también crea eh, grandes fallas en las bombas. Por otra parte, tenemos entonces, ¿verdad? Lo que es las fallas típicas. Una vez conocidas las fallas comunes o por qué se originan, tenemos entonces que las fallas típicas en bombas centrífugas, los componentes que más se dañan, o tenemos lo que son los sellos mecánicos, ¿verdad? Ya sea por vibración, una lubricación de las caras con el producto de fluido o un producto externo no lubricado correctamente. Los rodamientos, también es una falla bastante típica en lo que es una planta eh, destiladora. Incluso me atrevería a decir que entre los sellos mecánicos y los rodamientos son los más comunes, y incluso una alta vibración por rodamiento impacta directamente en lo que es la integridad mecánica de los sellos mecánicos. Una lubricación deficiente es inadecuada. Muchas veces se ven en planta, ¿verdad? Que los operadores o el mantenedor piensa que más es mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que con que ellos inunden totalmente las cajas de aceite, ellos creen que están haciendo un excelente trabajo. Sin embargo, eso es incorrecto. Una excesiva lubricación puede aumentar las fricciones internas entre rodamiento y el aceite, y eso conlleva una alta temperatura en las cajas de rodamiento. Entonces, por eso tiene que ser una lubricación eficiente con su correcto nivel de aceite para evitar lo que es una falla. Y por otra parte también tenemos lo que es láminas de acople fracturadas o fatigadas. Estas son las láminas que van en los carretos que se utilizan, los carretos de acople, pero que se utilizan para absorber la energía o vibración que emiten los equipos rotativos. Por otra parte tenemos el inventario de equipos, ¿verdad? En este inventario de equipos tenemos
Para realizar el sistema del análisis de riesgo, se selecciona un sistema, ¿verdad? Y se analiza el sistema de bombeo de hidrocarburos de una planta de destilación, ya como lo ha explicado mi compañero anterior. Se nombra el conjunto de bombas que conforme mencionó el sistema típico, de las cuales suceden todos los análisis, conclusiones y recomendaciones. Aquí tenemos entonces toda la estructura, los distintos equipos, ¿verdad? La bomba P10 que alimenta el intercambiador, la bomba P20, son las bombas de alimentación de crudo caliente, la P30 y así sucesivamente. Y para lo que es el análisis de riesgo, ¿verdad? El punto de inicio para esta evaluación comienza a partir de la revisión de fallas ocurridas en los equipos que se encuentran instalados en el sistema de bombeo. De acuerdo con esto, ¿verdad? Se presenta el historial de fallas para los equipos en cuestión. Aquí podemos ver que tenemos en esta tabla desde la P10 hasta la P60. No se colocó todo por cuestión de tiempo. Sin embargo, aquí lo que se hizo fue identificar cada equipo, colocar el tipo de fluido y las fallas ocurridas. A lo largo de ese tiempo se sistematizó, ¿verdad?, cada una de las fallas y se colocó su consecuencia principal. Para posteriormente entonces ir a lo que es la identificación de los factores de riesgo, que se lo va a explicar mi compañero más adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros comandantes, profesor? Gusto saludarles. Mi nombre es Iván Adarme y en esta oportunidad le voy a dar continuidad en relación al análisis de riesgo realizado sistema, al sistema de bombeo seleccionado. De acuerdo con esto, nuestro análisis de riesgo se basó inicialmente en la identificación de los riesgos en el sistema. Para iniciar con esto, era necesario primero tener en cuenta, claro, lo que es la conceptualización de los tipos de riesgo industrial, que básicamente consiste en tener definido qué son los riesgos mecánicos, los riesgos físicos, químicos, económicos, psicosociales y biológicos. Una vez teniendo en cuenta cuáles son los tipos de riesgos industriales que tenemos presentes en la industria, posteriormente se hizo la identificación de riesgos por número de tipos, fluido de trabajo y falla presentada. Esto se realizó una vez realizado el estudio de evaluación del historial de falla que presentó cada tipo. Se agarró ese historial de falla y se le hizo la categorización de riesgo en base a las fallas que presentó cada equipo. Por ejemplo, tal cual y como pueden apreciar en la diapositiva en cuestión, para el caso de la bomba P10A, y referente a la falla ocurrida de desgaste en los sellos mecánicos, la consecuencia principal es una parada menor. Y la categoría de riesgo para esta falla es es un riesgo mecánico que normalmente la intervención de dicha para atender dicha falla ocasiona caídas por altura, resbalones, caídas de objetos, trabajo en espacios reducidos, etc. Entonces, esta misma categorización que se hizo para esta falla con respecto a la bomba P10A se hizo al igual para el resto de las bombas con sus respectivas fallas que presentaron. En términos de espacio de la diapositiva, acá solamente están reflejados de las bombas P10A hasta las P40A, pero este procedimiento se hizo para el resto de las bombas del sistema. De acuerdo con esto, pasamos a la siguiente lámina, que acá esta sección se basó básicamente en la ponderación y establecimiento de los niveles de riesgo. Para esto hay que tener en cuenta de que nuestro análisis de riesgo del sistema seleccionado se basó básicamente
básicamente en aplicar la metodología clásica para la estimación de riesgo, que se trata de la aplicación matemática de R igual a P por S, donde R es la magnitud del riesgo, P es la probabilidad de ocurrencia de un evento o de la falla, y S es la severidad o magnitud del daño físico que ocasiona a las instalaciones y al trabajador de dicha falla. Entonces, el análisis de riesgo o la ponderación y establecimiento de los niveles va a tratar básicamente de darle magnitud a las variables S y P, como ustedes pueden ver en dicha ecuación. Para esto fue necesario los criterios según las normas ISO 31000, que establece criterios para la magnitud o el factor de probabilidad, y establece también criterios para los factores de seguridad. De acuerdo, para los criterios de probabilidad o factores de probabilidad, la norma ISO establece 5 niveles que van desde una categorización desde muy baja a muy alta, y que depende más que todo de la frecuencia estadística de la falla. En el caso de los factores de seguridad, de igual manera, van de niveles de 1 hasta 5, con una categorización desde insignificante hasta catastrófico, y que depende más que todo de las consecuencias a la salud que ocasionan los factores de riesgo que fueron analizados en cada falla presentada en esos equipos. Por eso es que fue importante en la sección anterior identificar cuáles eran los riesgos presentes en cada falla o en cada equipo que está en estudio. Una vez teniendo claro de dónde vamos a sacar los factores para darle magnitud a las variables de probabilidad y seguridad, pasamos entonces a la siguiente sección, que es la selección. ¿Cómo se hizo o cuáles fueron las consideraciones que se tomaron en cuenta para la selección de los factores de probabilidad y severidad del sistema? Para esto se tomaron en consideración tres consideraciones importantes, que son la falla, la naturaleza del fluido y la mecánica del desgaste. En el caso de la bomba P10A, la falla que estamos estudiando en este ejemplo es el desgaste en el sello por arena. La naturaleza del fluido es crudo a altas temperaturas, que aunque el crudo pasa por un proceso de desalado, este proceso de desalación no es perfecto y siempre determina presencia de trazas de minerales y sedimentos en el crudo, en el fluido. Y la mecánica de la falla o del desgaste es que los sellos mecánicos dependen de una película microscópica de fluido que está en contacto entre las caras. Por lo tanto, este fluido con contaminantes que está en contacto con el sello mecánico se comporta como un esmeril abrasivo que raya las caras del carburo de silicio o de tungsteno de dicho sello mecánico. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas tres consideraciones, se seleccionó un factor de probabilidad con una magnitud de 4, una categorización alta y frecuente, debido a que según las normas ISO, una magnitud 4 indica que es un evento muy posible de que suceda con regularidad en la industria, ya que la mayoría de las fallas reportadas representan un 70% de paradas no programadas debido a daños en los sellos mecánicos. Y se seleccionó un factor de seguridad 2 con una categorización menor controlada debido a la existencia de redundancia, ya que si la bomba P10A falla por goteo, enseguidamente se coloca en funcionamiento la bomba auxiliar, que es la bomba P10B. Por lo tanto, el impacto de la producción es casi nulo, porque la falla se puede resolver o se puede mitigar a través de una simple maniobra de cambio. Y también de igual manera se seleccionó un factor de seguridad 2
bajo porque los daños a la salud no son tan impactados en este tipo de falla debido a que como la falla inicia a través de un goteo, se pueden tomar las medidas preventivas antes de que ocurra o para impedir que ocurra una falla o una fuga de producto mayor. Por lo tanto, el factor de seguridad es 2. En tal sentido, así como podemos apreciar al final, en esta tabla al final de la diapositiva, el procedimiento para la selección de los factores nos dio como resultado esta magnitud que tenemos aquí de 4 y de 2. Y para calcular el riesgo, pues básicamente en base a la ecuación que vimos en la diapositiva anterior, es la multiplicación de estos dos factores y nos da un nivel de riesgo 8. Este mismo procedimiento es aplicado para el resto de las fallas presentadas en cada uno de los equipos o en las bombas estudiadas. Únicamente, entonces, hecho la selección de la ponderación de los factores de riesgo, entonces ya podemos ir obteniendo las magnitudes de riesgo, tal como se explicó en la tabla anterior, ya podemos entonces hablar o obtener el análisis de los resultados de nuestro análisis de riesgo. Para ello, se realizó a través de las estimaciones realizadas una matriz de riesgo a través que está clasificada y ordenada a través de un código de colores donde nos dice cuáles son los riesgos más altos y los riesgos más bajos. De acuerdo con esto, obtuvimos que como riesgo muy alto, con magnitudes de 15 a 25, las bombas P70A, 70B y 80A, debido a que son los más equipos y críticos más al sistema, que requieren una intervención inmediata, ya que son equipos que manejan con altos volúmenes de producto a altas temperaturas, y esto lo conlleva, y de acuerdo a las fallas y a los riesgos que presentaron estas bombas, las llevan a clasificarse en un riesgo muy alto. Como riesgo alto tenemos magnitudes entre 10 y 14, que son las bombas P40 y P60B. Riesgos significativos que requieren monitoreo. Como riesgo medio tenemos el resto de las bombas con magnitudes de entre 5, 5 y 9, que son las bombas P10A, 10B, 20A, 20B, etc. Y como riesgo muy bajo, con magnitudes de 1 a 4, no tuvimos equipos con esta consideración. Entonces ya con este estudio, con este estudio del análisis de los resultados a través de la matriz de riesgo y de los rangos de criticidad, terminamos lo que es nuestra presentación. Y bueno, muchas gracias por su atención.